Mi nombre es Mónica Campos, soy la titular de Herramientas Matemáticas y iniciamos el trayecto de análisis matemático. Como explicamos en otro momento, en la apertura de la materia, los vamos a ir acompañando con distintos videos en los que les ayudamos a organizar el estudio, algo que es fundamental a la hora de llegar a feliz término en una cursada de 2 meses a distancia, como es la que ustedes han comenzado a realizar. Voy a compartir pantalla para mostrar qué es lo que vamos a trabajar en esta semana 1 de cursado, en la primera semana de cursado. Como sabemos, los módulos la materia tiene 8 módulos. Eso quiere decir que vamos a tener que estudiar cada módulo en 2 semanas. Organizar nuestro estudio en 2 semanas implica que en la primera semana tengamos que abordar 2 lecturas. Entonces, vamos a hacer la presentación. El módulo 1 involucra funciones polinomiales, lineales y cuadráticas y de tercer grado como ejemplos de otras de mayor grado. En la lectura 1 se trabajan problemas que son modelizados por funciones lineales y cuadráticas. Las preguntas que tienen esos problemas son las que nos llevan a los contenidos que estamos queriendo estudiar. En la lectura 2 se presenta la idea de límite y de otras funciones, como las de tercer grado. La lectura 3, rectas tangentes y secantes a una función polinomial, y allí la noción de derivada. Y en la lectura 4, el área que queda encerrada en una curva, entre una curva y el eje x y x', y nos acercamos a la noción de integral definida. ¿Qué deberíamos estudiar en la primera semana? La primera semana involucra la lectura 1, en donde tenemos las funciones polinomiales de primero y segundo grado, y hay un ejemplo de tercero, y en la lectura 2, estimación numérica y gráfica de un límite en funciones. Podemos pensar que la lectura 1 es una revisión de contenidos del nivel medio. Se presenta la función lineal y cuadrática y cómo afectan sus parámetros, la pendiente, la ordenada, el origen. En el caso de la cuadrática, los valores de A, de B y de C, en sus expresiones simbólicas, representaciones gráficas y en los problemas que estas funciones modelizan. Se toma una función polinómica de tercer grado también para estudiar y las funciones definidas por tramos. En la lectura 2 se presentan a partir de un problema el comportamiento de los modelos funcionales en determinados puntos. En esos determinados puntos, para dar la noción de límites laterales y la visualización de este a partir de su representación gráfica. Vamos a mirar con qué seguimos y vamos a pensar un poquito en cómo se presenta el límite de la función. ¿Por qué tomo yo acá en este video la lectura 2? Y porque la lectura 1 tiene contenidos que seguramente ustedes en otro momento de la escolaridad o de su trayectoria han estudiado, y en la lectura 1, y en la lectura 2 es donde aparece esto de el límite. La interpretación del límite se aborda desde 3 lugares importantes: la contextualización en un problema, su expresión gráfica, su expresión simbólica y una definición. Cuando hablamos de contextualización, son problemas. Por ejemplo, un problema de costo. Un problema de costo dada una cantidad de elementos en una fábrica. ¿Cuál sería el costo de producción de un determinado alimento? Y preguntas que nos van a llevar a la necesidad de ese cálculo y de esa interpretación.
Esas preguntas son, por ejemplo, cómo se comporta la función costo, cuánto cuesta producir 2 toneladas, qué ocurre al producir cerca de 2 toneladas, más o menos, y esta es la idea de límites laterales, perdón, es lo mismo, cómo podemos averiguarlo. Luego, desde el gráfico, las expresiones simbólicas de las funciones son representadas de manera gráfica para que podamos ver de otra manera esto que se dice coloquial o que se realiza en el cálculo. Por ejemplo, acá se trata de una función cuadrática, la representación es una parábola, en el eje de abscisas se muestra el estudio de los valores de la función cuando se aproximan a 2 y los valores que toma la función al aproximarse a 2 se aproximan a 4. En lo simbólico tenemos otra manera distinta de visualizar ese comportamiento, que es calcular el valor numérico de la función por valores que se aproximan menores, por ejemplo, desde 1, 1,5, 1,8 hasta 1,99, o por valores superiores, empezando del 3 y acercándonos al 2. La expresión algebraica que sería la técnica de cálculo de ese límite. Vamos a la definición. La, la definición de límite se muestra desde dos lugares. Desde lo gráfico, que tienen una app en la lectura de Canvas, en donde ustedes pueden mirar al desplazar este punto, cómo se van acercando los valores de X al valor de A y los valores de Y al valor de L, o mostrar de manera simbólica cómo se interpreta esa noción en esta función particular, que es una función de tercer grado. El valor de A es un valor del dominio. El intervalo en X es un intervalo que se fija pensando un valor cualquiera, delta, y ese intervalo tiene como límite superior a más delta y como límite inferior a menos delta. A medida que nos acercamos a A en ese valor y calculamos el valor numérico de la función, obtenemos valores de la imagen que están siempre dentro de este intervalo, que sería el valor de la función en el punto A, que es L, y el intervalo fijado para esa imagen como que resulta L menos epsilon y L más epsilon. Es importante que accedan a los links que están en las lecturas, porque esos links les proporcionan la posibilidad de ver gráficos en movimiento. ¿Qué ejercicios hago? Es importante que trabajen con ejercicios que les permitan interpretar fórmulas, como por ejemplo en una ecuación lineal del tipo m, y igual a m por x más b. ¿Qué representa m en esa ecuación? Este ejercicio está pretendiendo realizar una interpretación de esta fórmula. O sea, ¿qué implica m? ¿Qué es b? ¿Qué es x? Etcétera. Ejercicios de cálculo. Estos ejercicios de cálculo que, que implican como diferentes tipos de registro. Yo acá tengo un problema en donde me piden calcular la altura de una pelota que se lanza verticalmente hacia arriba, que está dada por una función cuadrática, donde S es la altura, S representa la altura y T el tiempo transcurrido en segundos. Después de cuánto tiempo llega al piso. Yo puedo solucionar ese problema a partir de una respuesta algebraica que tiene que ver con esto de resolver, buscar las raíces de esa ecuación de segundo grado a partir de una fórmula que, si no la conocen, está en el Canvas y en cualquier libro de secundario. Puedo obtener la solución a partir del gráfico, o sea, utilizando esta
este recurso didáctico que es muy práctico, que es el GeoGebra, o puedo pedirle al chat GTP que me dé la solución. De todas maneras, si yo le pido al chat que me dé la solución, tengo que evaluar que esa solución sea lógica y sea pertinente. Y eso es a partir de el conocimiento que yo voy a tener luego de la lectura. ¿Por qué digo esto? Porque el chat me calcula las raíces, pero yo tengo que discernir si esos valores son correctos o no son correctos. Interpretación de enunciados. Por ejemplo, yo digo, si se tiene una función lineal cuya pendiente es positiva, ¿cómo es su gráfica? ¿Creciente o decreciente? Si dos rectas son paralelas, ¿cuándo son paralelas? Cuando contienen la misma pendiente. Otro enunciado, la demanda de un producto es de 2 unidades cuando el precio es de 500 por unidad y de 6 unidades cuando es de 100 cada una. ¿Cuál es la ecuación que representa el precio en relación a la cantidad de la demanda? Suponiendo que es lineal. Tengo que interpretar el procedimiento para poder calcular la respuesta correcta. Esas respuestas pueden tener una solución algebraica, como por ejemplo encontrar la pendiente de la recta que modeliza ese problema del que hablamos, o una solución gráfica. Bueno, espero que les haya servido esta posible organización del estudio y junto con este video les voy a acercar una guía de ejercicios que les permite validar lo que ustedes han ido a estudiar. Nos veremos en el próximo.